estamos acá con Alexander, que es la persona encargada de hacer la presentación del día de hoy. Muy buenas tardes, Alexander. En primer lugar, para agradecerles a todos los asistentes, veo que son de diferentes países. Este, Como les mencioné en la primera charla, la intención de estas 4 charlas es hacerles una inducción para la certificación Notifier, tomando en cuenta que muchos integradores es la primera vez que van a interactuar con la marca, o si hay integradores que ya han interactuado con la marca, pero que de alguna manera ha pasado un tiempo y quieren saber cómo está el portafolio, ¿no? Entonces, la primera charla la dio mi compañero Rafael. Esa fue una charla de normativa de la NFPA 72, que es parte también de la certificación. El día de hoy vamos a hablar sobre el portafolio Notifier. La siguiente charla está enfocado a enseñar una herramienta de cómo dimensionar un proyecto, ¿no? O sea, tú tienes los números de parte, tomas los números, disculpa, tú tienes el metrado o el listado de materiales, detectores de humo, de calor, sirenas, sirenas estrobo, estaciones manuales, cargas este listado de materiales y este dimensionador te da el listado de materiales con los números de parte que necesitas, ¿no? Entonces ya tienes un tiempo de respuesta mucho más rápido. Simplemente le dices a Natalia, aquí está mi BOM Notifier y necesito una oferta, ¿no? Y la última charla está enfocada en configuración, en todo lo que es programación, ¿no? La autoprogramación para hacer una programación rápida, un reconocimiento de los dispositivos, y también una parte es a mostrar cómo se hacen las configuraciones de zona, ¿no? Entonces, mi nombre es Alexander Manay, yo soy responsable de Honeywell Fire y los territorios que yo cubro son Perú y Ecuador. Entonces, bueno, normalmente ya con Natalia hemos hecho varias actividades en Perú, en Ecuador, y estas se daban de forma presencial, ¿no? En este momento una forma de presentarme es colocando una fotografía mía y están mis datos en la parte inferior, está mi celular, mi correo. Si tienen alguna consulta la pueden hacer de forma directa también, pero igual siempre los vamos a canalizar a través de Full Protection o Natalia, ¿no? Eh, es, Ahí hemos hablado un poquito de la certificación Notifier, pero no es el único portafolio al que pueden acceder a través de Full, ¿no? También Honeywell en octubre del 2017 adquirió una planta llamada Scame Systemi. No sé si ven el puntero, estoy señalando allí donde dice certificación HC81. Es un panel bastante interesante con capacidades de PLC, de detección, de notificación, audio evacuación, capacidades de aspiración temprana. Pero, ¿qué características diferenciales tiene este panel? Es que tiene certificación SIL 2, SIL 3, que le da una confiabilidad bastante alta para los procesos de producción de una minera, oil and gas, petroquímicas, ¿no? Generadoras de energía que necesitan de que ese proceso sea continuo, ¿no? Este, Luego, rápidamente para mencionarles sobre nuestra solución PABA, que ya hace aproximadamente unos 3, 4 años se viene promocionando mucho en el mercado de región andina. Es un portafolio que ustedes también pueden certificarse a través de Full Protection. PA hace referencia a la parte de megafonía, sonido ambiental, perifoneo, y vea audio evacuación. Normalmente esto nos invita a pensar en proyectos como un hotel, un centro comercial, una clínica, que tienen sonido ambiental, pero que en condiciones de alarma, este sonido ambiental se tiene que silenciar. Entonces, ¿qué hace PABA? Es colocarle un controlador que en condiciones normales va a poder o tiene esas capacidades de música ambiental, de perifoneo, de sonido ambiental, pero que en una emergencia puede conectarse con el panel de incendio. El panel de incendio hace sus 2 ciclos de audio evacuación y luego hace el ciclo de 2 ciclos de notificación y luego hace el ciclo de audio evacuación. Cuando hace el ciclo de audio evacuación el panel, se comunica con el controlador PABA y va a hacer la audio evacuación complementando, ¿no? Con ese sembrado de parlantes que se utiliza para sonido ambiental, lo va a aprovechar, ¿no? Entonces va a ser más efectiva esa audio evacuación.
pueden preguntar por este portafolio y por la certificación a Full Protection. Luego ya la certificación de la NFPA 72 creo que es de cierta manera obligatoria para todas las personas que estamos en este rubro, ¿no? A todos los que vemos detección de incendio y estamos preocupados por salvar vidas. Luego tuve la suerte en octubre del 2019 de certificarme en Extralis. Básicamente se divide en dos productos. Una línea es OSIT, donde tengo detectores duales con tecnología infrarroja y ultravioleta. Son detectores que van instalados en un almacén de 3.1 metros de altura hasta 9.1 metros de altura, ¿no? Con una distancia con el OSIT 10 de 150 metros. Y por otro lado tenemos a VESDA, ¿no? VESDA, un detector por aspiración temprana, que puedo colocar una o cuatro tuberías por detector y puedo llegar a cubrir hasta 6.500 metros cuadrados con la versión más de mayor alcance, ¿no? Es muy, muy interesante. Básicamente, VESDA lo que hace es, tiene un agujero de 2 milímetros como máximo de diámetro, y por estos agujeros va a ir aspirando muestras de aire. Si identifica dentro de estas muestras de aire, las va a arrastrar por la aspiradora, llega a un primer filtro de 20 micrones y en el segundo filtro de 0.3 micrones va a dejar pasar partículas de carbono. Si hubiera un calentamiento de cable, de repente estoy almacenando papel o algodón y se está calentando porque se ha comprimido, entonces va a detectar la presencia de carbón, ¿no? De esta partícula de carbón, y por dispersión de luz va a determinar o va a enviar la señal de alarma. Entonces es una solución bastante interesante para almacenes, para detección temprana, para proteger los activos, y finalmente ya estaría viendo el portafolio de Farlight, que también pueden certificarse y pueden adquirir a través de Full Protection. Farlight realmente es bastante sencillo, son 3 paneles de 50 direcciones hasta 636, es solamente de detección y notificación e de instalación local. Entonces, rápidamente quería contarles mi historia a través de estas certificaciones, desde que ingresé a Honeywell hasta la última certificación que pude dar de Farlight en el 2020, ¿no? Todo este portafolio está disponible dentro de Full Protection y pueden consultar con su asesor o con su responsable local, ¿no? Notifier no es complicado, es muy fácil, son solamente 3 paneles dentro de esta línea, es el NFS 320, el NFS 2640 y el NFS 23030. Entonces, aquí estamos viendo algunas características comunes de todos los paneles. Bueno, en realidad sí, es cierto, los paneles son para cada tipo de aplicaciones, los podemos tener en un estadio, en un hospital, en un centro comercial, en un aeropuerto. Realmente no tenemos una vertical que se haya resistido a una aplicación Notifier. Podemos tenerlo en una minera, entonces, o en un data center, ¿no? Es muy, muy interesante cómo se puede, qué tan flexible es Notifier, y se puede colocar en diferentes verticales. Expandibles por opción de red. Si es cierto, nuestro panel más pequeño tiene 318 dispositivos, pero si yo lo coloco en una red Notifier o Notifier Net, realmente yo podría colocar hasta 200 paneles independientemente del tamaño, ¿no? Puede ser el más pequeño, el mediano o el más grande. También cabe rescatar de que todos los paneles tienen esa alternativa de colocar una comunicación BACnet o Modbus. Más adelante vamos a ver a dónde podría aplicar para poder colocarles esas comunicaciones. Y luego tengo de que puedo instalar una estación o un centro de trabajo, ¿no? Un centro de comando, de acceso de forma remota. Los voy a mencionar porque en esta presentación es la única presentación donde tengo una foto de la estación de trabajo. Aquí tienen el CPU, aquí tienen el monitor, y básicamente se va colocando fotografías y se va reconociendo áreas, y allí te va a indicar en el plano
qué detector y la etiqueta que le has colocado al detector, en qué estado se encuentra, ¿no? Si se encuentra en un estado normal, si requiere mantenimiento o si se ha alarmado, ¿no? Vas a saber exactamente dónde, ¿no? Ese es el monitoreo, puedo tomar control, podría silenciar salidas si fuera necesario, si no es una emergencia real, o podría también programar a mis paneles notifier. Si por allí yo ya tengo un panel y se dañó, lo cambio y necesito programar nuevamente el panel, lo puedo hacer desde mi estación de trabajo. Esa es la funcionalidad bastante versátil, ¿no? Los tres paneles que les hablé, tanto el 320 como el 640 como el 3030, tienen opción de descarga, tienen 10 zonas de descarga cada panel y ya voy a hablar a detalle en cada uno de los ejemplos que tengo guardados para ustedes, cómo es tan flexible Notifier que podría utilizar uno o diferentes paneles para diferentes aplicaciones. Es fácil de instalar y fácil de mantener, ¿no? Una de las características en mantenimiento, el detector tiene una tecnología que se llama compensación a la deriva, que me va diciendo qué tan sucio está el detector y en un 80% ya te manda mantenimiento, ¿no? Porque ya está en un estado que requiere ese mantenimiento y no es confiable, tienes que hacerle mantenimiento. Entonces ya no tienes que parar una planta para hacerle el mantenimiento a todos los detectores, sino tú vas a ir viendo en el mapa, en tu estación de trabajo o en la pantalla de tu panel, te va a ir indicando qué detector puntualmente requiere ese mantenimiento. Y fácil de instalar, nuestra dirección está en el cabezal y no en la base. Entonces yo puedo instalar rápidamente la parte eléctrica, la parte mecánica, sin verme afectado y ya cuando coloco el cabezal voy a poder colocar la dirección, ¿no? Son una de las cuantas facilidades que tiene Notifier y aquí ya voy a hablar un poquito de estas características que tiene cada uno de los paneles. Este es el panel más pequeño, tiene un solo lazo, es de 318 dispositivos. En nuestra marca se dividen en 50% detectores y 50% en módulos, ¿no? 159 detectores, 159 módulos. El display es de 2 filas de 40 caracteres cada uno, dando un total de 80 caracteres. Tiene 4 circuitos NACS y para esos 4 circuitos NACS tengo un total de 6 amperes de disponibilidad de corriente, donde por alguna razón, si mi proyecto me demanda mucha corriente para un solo NAC, podría utilizar máximo 2.5 amperes en un NAC. O sea, me quedaría en 3.5 y en el siguiente también solo podría usar 2.5, así sucesivamente, pero sin superar los 6 amperes de disponibilidad total, ¿no? Entonces, esos son los datos adicionales. Tengo 3 relés programables. Tengo la disponibilidad ahora. Ya no hay ninguna restricción, particularmente en Perú había una. Entonces, ahora ya podría decir de que en todo el territorio latinoamericano nosotros podemos suministrar esta tecnología inalámbrica que cumple con los estándares de la NFPA 72, que cumple con la certificación UL. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente a este panel o a cualquiera de los paneles Notifier, yo le agrego un gateway y a partir del gateway se convierte en una solución inalámbrica. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo, salen 2 cables en clase B, voy tendiendo detectores, módulos, estaciones manuales y a partir del gateway yo ya tengo una solución inalámbrica donde tengo una estación manual, tengo detectores de humo, detectores de temperatura, tengo módulos de relé, de control, e inclusive una estación manual y una sirena estrobo inalámbrica direccionable. Entonces, en muchos de los países de Latinoamérica cubre el rango de 912 a 928 MHz y se hace un tendido de clase A, ¿no? O es un tendido de malla, donde cada dispositivo se convierte en un repetidor. Los invito a consultar más sobre esta tecnología. Podríamos dar una charla puntual y también sé que Natalia está trabajando en poder generar reuniones de grupos pequeños para poder promocionar esta tecnología. La opción en red, como ya les decía, en alta velocidad,
En la red de alta velocidad puedo colocar hasta 200 paneles en la red, o 200 nodos, ¿no? Para ser exacto. Aquí en esta imagen lo que estoy haciendo es mostrarle cómo yo puedo agregar las tarjetas de comunicación o las tarjetas de red, porque en la imagen anterior ustedes pueden ver cuando ustedes, dependiendo del país que estén, si es de 110 voltios, la NFS 320, el panel es tal como lo ven en esta imagen, y si le agregan la letra E, NFS 320E, ya el voltaje cambia a 220. Entonces, como viene así compacto, todos preguntaban, ¿no? Oye, pero ¿cómo puedo agregarle las tarjetas de comunicación? ¿Cómo puedo agregarles las tarjetas de red? Entonces, lo que se hace es, se extrae el teclado es el KDM-R2, y a la mano derecha del CPU yo tengo esa disponibilidad, ese espacio para agregar estas tarjetas, ya sea tarjetas de comunicación o tarjetas de red o la combinación de estas, ¿no? Entonces, era una pregunta frecuente que tenía yo cuando hacía estas charlas presenciales y decidí agregarlas dentro de la presentación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo donde tengo un panel 320 y tiene una tarjeta magnet. Esto me lleva a pensar en un edificio administrativo, pero corporativo, porque requiere la tarjeta magnet. Yo hago la detección con el lazo, hago la detección, hago la notificación con los circuitos NACS, puedo aplicar zonas de descarga si por allí tengo algún data center, y puedo llevar la información a un BMS a través de la tarjeta magnet. ¿Por qué? Porque independientemente de la marca, nosotros como fabricantes tenemos un BMS. El BMS tiene un multi-gateway. Este multi-gateway acepta diversos protocolos de comunicación y uno de ellos es Magnet, ¿no? Eso llevándolo a un ejemplo corporativo, a un edificio, ¿no? Pero si lo llevamos a un ambiente industrial, yo podría decir, un ejemplo real es que en una minera tenemos 10 salas eléctricas y con un solo panel 320 estamos protegiendo las 10 salas eléctricas y le estamos asignando una zona de descarga a cada sala eléctrica para hacer descarga de agente limpio, y una sala eléctrica básicamente es un contenedor donde yo coloco equipos y utiliza un detector de humo, un detector de temperatura, una estación manual, una sirena strobe. Entonces, en demanda de dispositivos es muy bajo, entonces voy a proteger estas 10 salas eléctricas físicamente juntas y con un solo panel 320 es suficiente. ¿Cómo le reporto un sistema SCADA o un PLC? A través de la comunicación Magnet. Entonces, estamos viendo de que es un panel pequeño, pero bastante flexible y bastante también inteligente para poder adaptarse con la comunicación y con los sistemas de descarga si fueran necesarios, ¿no? Aquí tenemos el panel 640. Este panel ya se empieza a diferenciar, se aleja del 320 porque tiene dos lazos de comunicación. Yo le tengo que agregar la segunda tarjeta de lazo, la LEM 320, es la tarjeta expansora de lazo, donde cuando ya tengo estos dos lazos me da una capacidad total de 636 dispositivos, son 318 detectores, 318 módulos, pero la diferencia primordial es de que este ya tiene una capacidad de DBC, que es la parte de audio evacuación que el panel anterior no tenía, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos me podrían requerir audio evacuación? Proyectos, edificios que superan los 10 pisos, ya se convierten según la normativa en un edificio de riesgo, lugares con un aforo significativo, puede ser 300 personas, 600 personas o más, dependiendo, por ejemplo, si es un centro comercial, ya se ven obligados a utilizar audio evacuación. ¿Qué propósito tiene la audio evacuación? Según la NFPA 72, el propósito es disminuir el pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hago detección y notificación, la notificación es con sirenas estrobo, las sirenas van a emitir el sonido, el estrobo la luz, pero muchas veces o somos indiferentes o entramos en pánico y empezamos a correr en cualquier dirección, ¿no?
Entonces, lo que busca la audio evacuación es mostrarte, calmarte y buscarte las vías de evacuación, ¿no? Las escaleras de emergencia, no utilizar no utilizar el elevador, por ejemplo, esas pautas para que tú puedas evacuar de forma ordenada, ¿no? Entonces, este panel ya tiene esta tecnología. Además, si le pones un gabinete más grande, ya lo voy a mostrar, puedes agregarle teléfono de bomberos, pero si yo voy a utilizarlo solo como detección y notificación, yo voy a utilizarlo con el teclado KDM-R2. Si lo voy a utilizar con audio evacuación, yo ya requiero de un teclado diferente, del NSA-2. Entonces vamos a seguir avanzando para ir describiendo un poco más el panel. Vemos que este panel también tiene 4 circuitos NACS, tiene 6 amperes de disponibilidad. Ya habíamos hablado de que cada NAC tiene como máximo 2.5 amperes de disponibilidad sin superar los 6 amperes totales, ¿no? Tengo 3 relés programables y es compatible con dispositivos inalámbricos Swift. Entonces, ya hablamos de Swift, el proyecto puede ser 100% inalámbrico o también lo que yo recomiendo podría ser mixto, ¿no? Esa combinación de salen los dos cables en clase B, voy sembrando detectores, módulos, los dispositivos y en el punto que yo lo requiera, que sea inalámbrico, yo le agrego el gateway y a partir de allí yo puedo instalar 49 dispositivos, ¿no? ¿Cuántos gateways puedo colocar por lazo? Puedo colocar 3 gateways y tendríamos, por lo tanto, 49 por 3, ¿no? Si le agregamos el gateway, son 50 dispositivos, 150 dispositivos por lazo, ¿no? Es una solución bastante interesante. Los invito puntualmente para Perú, Ecuador. La verdad que no lo sé en otros países, pero por ejemplo Perú y Ecuador tienen mucho patrimonio cultural que podrían preservar con este tipo de tecnología por la forma de instalarse, ¿no? Pero estoy seguro que muchos países, más allá de Perú y Ecuador, también tienen museos y eso nos lleva a reflexionar, por ejemplo, al Museo de Río, ¿no? Que hace un par de años se incendió porque no tenía una protección de sistemas de detección de incendios. Entonces, también podríamos orientarlo a ese mercado, ¿no? Salió un estudio, por ejemplo, en Perú, donde el 60% de museos en Perú no tenía un sistema de protección de detección de incendios, ¿no? Entonces, estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica nos pasa y podríamos utilizar esta tecnología para proteger esos ambientes. La opción en red, que ya lo había mencionado, y a partir de aquí empezamos a ver nuevamente cómo se pueden instalar este lazo adicional, el espacio disponible que tengo para las tarjetas de red o las tarjetas de comunicación. Y ahí estamos viendo el CPU del panel 640, cómo extraemos, en este caso el KDM-R2, y podemos agregarle el segundo lazo. Tenemos más espacio en la derecha para poder agregarle las tarjetas ya sea de comunicación o las tarjetas de red. Entonces, si han prestado atención, saben de que si estoy utilizando el teclado KDM-R2, significa de que es un proyecto de detección y notificación. No estoy teniendo ni siquiera audio evacuación ni teléfono de bomberos, ninguna de las dos opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar audio evacuación o teléfono de bomberos, ya tengo que utilizar un teclado diferente, es el teclado NSA-2, el que están viendo en la imagen, es el de aquí, tiene 640 caracteres, ya necesita de accesorios diferentes para poder montarlos, ¿no? Un BRAC superior, un BRAC inferior. Y a pesar de que estoy cambiando el CPU, me sigue dando esa disponibilidad para poder instalar el segundo lazo. Sigo teniendo ese espacio disponible para las tarjetas de red o de comunicación a la mano derecha. Y ya estaríamos pasando a los ejemplos del 640
Y básicamente aquí estamos viendo un panel montado en una sola fila. Es un panel que está haciendo detección, está haciendo notificación. Tengo 10 zonas de descarga, pero también tengo comunicación BACnet. Entonces, podría aplicar el mismo ejemplo que el 320. Puedo llevarlo en un edificio corporativo. La diferencia es de que este tiene un lazo adicional, tiene el LEM 320, por lo tanto tiene mayor capacidad en dispositivos. Puedo llevarlo a la zona industrial, puedo llevarlo a 10 salas eléctricas, o podría llevarlo en un edificio que tiene 10 data centers. ¿Por qué puedo llevarlo fácilmente a un edificio corporativo, 10 data centers o 10 salas eléctricas? Porque cada uno de estos paneles tiene una certificación que le permite realizar las 10 zonas de descarga. Yo creo que sí estamos en tiempo. Al final podría dar unos 5 minutos de los conceptos y qué descargas podría realizar este panel, y ya cuenta con las certificaciones apropiadas. Entonces ya hablamos del BACnet, que puede ir fácilmente a un BMS, puede ir a un PLC o un sistema SCADA, dependiendo de la aplicación. Pero ya aquí, por ejemplo, nos empezamos a alejar del 320. Este 640 ya está montado en 3 filas, 1, 2, 3 filas. Estoy viendo que en la segunda fila tengo un DVC, tengo el micrófono, en la primera fila tengo el CPU 640, tengo la tarjeta de lazo expansora, pero tengo el NSA-2. ¿Por qué? Porque tengo el DVC, y en la tercera fila estoy colocando los amplificadores, ¿no? Los que ya han instalado audio evacuación saben que necesitan, muchos utilizamos parlantes Strobo para aprovechar y reducir el costo. Utilizamos los parlantes Strobo, y esos parlantes requieren potencia, ¿no? En un edificio no es tan complejo, puede ser 1 watt, 2 o 3 watts. Algunos requieren 6 watts, dependiendo de la altura del piso, ¿no? Del piso al techo, dependiendo, pero ya hace ese consumo de watts. Por lo tanto, yo necesito un amplificador para poder alimentar esos parlantes. Ya esta solución se convierte en una solución más interesante. Yo lo puedo colocar en un edificio corporativo superior a 10 pisos, lo puedo colocar en un lugar que tiene un aforo interesante de 300 personas, porque ya tiene la audio evacuación, ¿no? Puedo orientar, puedo disminuir el pánico, entonces es bastante interesante. Aquí estoy viendo un 640 ya montado en 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas. Esta última fila no se cuenta, porque ese espacio está destinado para albergar las baterías. Tanto el 320 como el 640 tienen ese espacio, y la capacidad máxima de baterías que puedo instalar en este panel es de 26 ampere hora. O sea, si yo puedo colocar uno de 7, 12, 18 y 26 ampere hora sin dificultad. Si supera los 26 ampere hora, yo ya necesito un gabinete adicional, un gabinete pequeño, para poder colocar baterías de 50, de 100, de 200 ampere hora, ¿no? Entonces, ¿pero qué lo hace interesante a este panel montado en 4 filas? Que tiene teléfono de bomberos. Y, por ejemplo, esto ya nos invita a pensar en un pequeño hospital, ¿no? Yo ya he instalado, así como lo ven, un 640 en un hospital aquí en Perú, donde por la cantidad de dispositivos lo logra hacer. Son 636 dispositivos, tengo audio evacuación, tengo teléfono de bomberos, Notifier me permite tener hasta 35 teléfonos, y puedo conversar entre teléfonos de forma simultánea con los 35 teléfonos. Entonces es una solución bastante interesante, bastante robusta. También hemos instalado este 640 en hoteles de 5, de 7 pisos. Es una solución muy interesante, ¿no? Para que vean de que Honeywell realmente tiene este portafolio de Notifier que va montado en una fila, 2, 3, 4 filas, y se va adaptando a tu proyecto, ¿no? Tiene esa flexibilidad. Y ya para terminar, sobre los paneles, tenemos que es el panel NFS 23030, es el panel más grande, es el panel
que tiene la capacidad de 10 lazos. En realidad el panel no viene con ningún lazo. Tengo que agregarle las tarjetas para que tenga esa capacidad de 10 lazos. Tengo un panel 3030 donde yo le agrego la tarjeta de control, ¿no? Para darle el primer lazo, el LSM-320. Y entonces la segunda tarjeta de lazo sería la LEM-320. Entonces, ¿por qué es importante seguir esta secuencia? La siguiente tarjeta es tendría que ser una tarjeta de control. El tercer lazo tendría que ser una tarjeta de control. El cuarto, una expansora de lazo. Y el quinto, nuevamente una tarjeta de control. ¿Por qué la tarjeta de control siempre ocupa la posición 1, 3, 5, 7, 9? Porque esta va a alimentar a la expansora. La expansora no tiene forma de alimentarse. Si ustedes ya han montado un notifier, físicamente es coloco la tarjeta de control y le agrego esta expansora de lazo sobre la tarjeta de control. Entonces, si yo tuviera 3 lazos y compro una de control y 2 expansoras de lazo, esta expansora no tendría forma de montarse sobre el panel, ¿no? Entonces, por eso le hago o recalco esta información, porque en algún momento tuve un requerimiento donde me pedían más tarjetas expansoras que tarjetas de control. Entonces, inmediatamente ya es una señal de que hay algo que no se ha dimensionado correctamente, ¿no? Vemos de que si un lazo tiene 318 dispositivos, 10 lazos serán 3180 dispositivos, donde ya había indicado de que nuestra marca divide 1590 detectores y 1590 módulos. Entonces, pero lo interesante de nuestra marca es, tú podrías decir, oye, pero 50-50, sí, pero por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad que en la parte de detectores podemos agregar detectores VESDA directamente al lazo notifier, al lazo de detectores, y ocupan solo 5 direcciones. Entonces ya no es necesario agregar módulos, ¿no? Entonces, también tenemos detectores óptico-lineales direccionables. Ahora tenemos la solución inalámbrica Swift. Entonces, vemos de que tenemos detectores multicriterios, tenemos una combinación de detectores bastante interesante y que podrías hacernos el requerimiento y nosotros podríamos ir orientándote para que tu proyecto sea costo eficiente, ¿no? Vemos también que el panel es compatible con audio evacuación, tiene que ser un panel con una capacidad de detección tan grande, tiene que tener opción a DVC, a teléfono de bomberos. Entonces, continuamos. Ahí estamos viendo que tenemos que el panel no incluye NACS y esto tiene lógica porque 4 circuitos NACS en un gabinete o en un panel no harían sentido, ¿no? O sea, tengo una cantidad de dispositivos muy grandes, por lo tanto tengo que aprovechar y descentralizar la parte de notificación. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de fuentes de campo. Por ejemplo, les doy un ejemplo rapidísimo para entenderlo. Si yo tuviera un condominio con 7 torres o un lugar donde tengo 7 edificios, yo podría colocar una fuente de campo para cada edificio y esta fuente de campo va a darme la notificación. Tiene 4 circuitos NACS y por cada fuente tengo 4 circuitos para poder hacer la notificación en cada edificio, ¿no? Entonces, además de llevar la alimentación, también estoy llevando la notificación. Entonces, podría tener 7, podría tener 14. Entonces, ya no tengo esa restricción desde el panel, sino voy a conseguirlo desde esta fuente de campo. ¿Qué otra característica diferencial tiene este 3030? Este 3030 es concebido como un panel semi-industrial porque tiene esta opción de este módulo de 420 miliamperes. Entonces, ¿por qué digo semi-industrial? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo tanques de combustible,
tengo hangares, ya vamos a ver en la parte de extinción más ejemplos, pero yo voy a requerir de detectores de flama, ¿no? Para cubrir estos lugares, o una cervecería y quiero ver los niveles de amonio con detectores de gas o de hidrógeno, de oxígeno o de GLP, dependiendo de la aplicación. Normalmente estos detectores te arrojan una señal de 420 miliamperes, que la parte de sensor es la parte que va a detectar, pero la parte del transmisor es la que me envía esa información de 420 miliamperes para darme la información en tiempo real. Entonces, lo que hace este módulo básicamente es realizar la lectura en tiempo real del gas y en el caso de la flama, del detector de flama, y el 3030 es el único panel que tiene esa capacidad de procesamiento. Y yo he tenido proyectos donde he tenido un solo detector de flama y por suerte he tenido proyectos donde he tenido instalado 24 detectores de flama. Entonces realmente no tenemos una restricción, un número de módulos de 420 miliamperes que debería instalar. El 3030 tiene la capacidad de procesamiento de información bastante buena. También tenemos los 3 relés programables y los dispositivos Swift. Ya hablamos de Swift, que va de 912 a 928 MHz y que a partir del gateway se convierte en una solución inalámbrica. Si alguien tiene un proyecto o está interesado en Swift, puede consultar con su asesor o con Natalia o con Full Protection y nosotros podríamos dar una charla específica sobre el tema, ¿no? Pero realmente es una solución bastante interesante, ya está avalada por la NFPA 72 y está certificado por UL. Todos nuestros productos salen con certificación UL al mercado, ¿no? La opción de red, tenemos 200 nodos o hasta 200 paneles, si así se quiere ver, y que podría colocar en una red de alta velocidad en una Notifier Net, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver los ejemplos del 3030. Aquí estamos viendo un 3030 montado en una sola fila. Entonces, muchos pueden pensar de que porque es el panel más grande, no lo puedo montar en una fila, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto solo de detección? Podría aplicar también 10 zonas de descarga, pero tiene más o menos 1200 dispositivos. Entonces, ya sale del foco el 320, sale del foco el 640, pero voy a requerir el 3030. Pero solamente estoy haciendo detección y notificación. Entonces yo coloco el CPU y tengo 4 tarjetas de lazo, ¿no? Ya está, o sea, lo puedo instalar solo en una fila, no hay la necesidad de colocarlo en un gabinete más grande. Entonces, esto fácilmente es un proyecto de un edificio corporativo, ¿no? Y tiene esta demanda de cantidad de dispositivos. Aquí ya en el segundo ejemplo tenemos un 3030 que tienen las 10 tarjetas de lazo, por lo tanto requiere una fila adicional para colocar 6 tarjetas adicionales en esa segunda fila, pero además tengo también tengo una tarjeta magnet, ¿no? Esa tarjeta magnet, si nos mantenemos en el ejemplo del edificio corporativo, nuevamente le va a transferir toda esa información a un BMS, ¿no? Nosotros tenemos un BMS como fabricante y ese multi-gateway tiene la posibilidad de recepcionar información del protocolo magnet, ¿no? Si ya seguimos avanzando, tenemos un 3030 montado en 3 filas. Este 3030 ya me está dando otras características. Tengo 4 tarjetas de lazo, tenemos 1200 dispositivos, entonces ya superó en capacidad de dispositivos a los paneles anteriores, pero también tengo DVC, tengo una fila para los amplificadores y tengo un espacio para el micrófono, ¿no? Para hacer perifoneo. Esto ya me invita a pensar en un edificio de alto riesgo, en un pequeño centro comercial, en un hotel. Y para terminar en los ejemplos del 3030, ya es un 3030 montado en 4 filas.
Entonces tengo un 3030 con un CPU, con una tarjeta de red, la NSM-W. Ese W es de wire, de cableado, hace referencia al par trenzado. Tengo aquí el teléfono de bomberos, tengo el DVC que también también tiene una tarjeta de red, la NSM-W, que el DVC también tiene que enviar información a donde le estoy llevando, a una estación de trabajo, por ejemplo. Tengo 10 tarjetas de lazo y más tarjetas de red. Entonces, yo veo de que este proyecto es un proyecto de 10 lazos, tiene teléfonos de bombero, tengo el DVC para hacer la audio evacuación. Eso me invita a pensar, ya lo hemos instalado en estadios, a gabinetes como este, lo hemos instalado en centros comerciales, lo hemos instalado en hospitales, ¿no? Muy grandes. Hemos instalado hasta 230-30 en centros comerciales, hasta 230-30 en hospitales, ¿no? Al ser bloques tan grandes. Entonces es una solución bastante interesante, pero por ejemplo me gustaría agregar de que aquí no veo a los amplificadores. O sea, siempre que yo mostraba los amplificadores en el 640 inclusive con el 3030, siempre el amplificador estaba montado en una fila y aquí no lo veo. Entonces eso me invita a pensar de que Notifier tiene una serie de gabinetes para albergar amplificadores. Y además, como el DVC me permite tener hasta 32 zonas, yo podría desplazar hasta 32 gabinetes para poder descentralizar estas 32 zonas, poder darles esa audio evacuación, ¿no? Descentralizada. ¿Qué más? No veo las baterías. Entonces, al tener una demanda tan grande, una carga tan grande, probablemente esté utilizando baterías de 100 ampere hora y requiere de un gabinete adicional, ¿no? Para albergar las baterías. Y de esa manera yo voy complementando mi solución, ¿no? Entonces, Camila, quería saber si hay alguna consulta, hay alguna inquietud. Si no, ya yo cerraría la charla ya con la parte de la aplicación con descarga. Bueno, una decía, ¿se puede activar las salidas como un simulacro desde la estación de trabajo? Sí, claro que sí. La estación de trabajo me da todas las funcionalidades que yo puedo tener desde el panel. Ok, otra pregunta decía, ¿cuál es el alcance máximo de los sensores inalámbricos? Los detectores inalámbricos, o sea, por más detectores inalámbricos que sean, tienen que cubrir los 81 metros cuadrados que te exige la norma. Entonces, no puedo ir más allá. O sea, tengo que instalarlo en función a la norma, ¿no? Entonces, el espaciamiento entre detector y detector se tiene que respetar. O sea, no es porque es inalámbrico, lo puedo instalar a 25 o 30 metros. Tengo que seguir cumpliendo con la normativa, ¿no? Ahora, ese es uno. Lo otro es si la pregunta es línea de vista, ¿no? Entonces, dependiendo de la línea de vista, efectivamente, o sea, si tengo vidrio, madera, ya ahí es un poquito los que ven el tema de comunicaciones, están familiarizados con eso, o concreto, entenderán de que hay una disminución, ¿no? De la señal dependiendo del material que hay entre el gateway y detector o detector módulo, lo que fuera, ¿no? Esa es una pregunta diferente, pero sí se tiene que tomar en consideración eso, o sea, que el detector va a cubrir 81 metros cuadrados y dependiendo de lo que lo esté bloqueando, va a haber una disminución de la señal, ¿no? Ok, Néstor Jiménez pregunta, ¿a este panel NFS 320 y los otros modelos pueden instalar alguna tarjeta o módulo de comunicación vía telefónica con protocolo Contact ID, lo anterior para un monitoreo externo? Sí tenemos esa opción, Camila.
Pero sí lo tenemos, pero no es una función muy utilizada. Yo los invitaría a revisar nuestra solución CLSS, que es básicamente agregarle una opción al panel, es agregarle un gateway, y este gateway me da la posibilidad de poder monitorear el estado del panel desde la nube. Yo puedo descargar la aplicación en el celular y podría saber qué está sucediendo en mi panel en tiempo real desde el celular, ¿no? Entonces, yo creo que ya la tecnología Honeywell ha innovado bastante, y yo recomendaría, en lugar de Contact ID, que nos pregunte por CLSS, y me parece que Natalia está ahí elaborando una estrategia para promocionar esa solución. Yo recomendaría CLSS, que es Connected Life Safety Services. Ok. Alfredo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Firelight 200 y Notifier 320? En realidad, traté de decirlo al inicio, cuando conté un poquito mi historia a través de las certificaciones Notifier. Hemos visto que Notifier tiene 10 zonas de descarga, tarjetas de comunicación, audio evacuación, teléfono de bomberos. Puedo hacer una red Notifier hasta 200 paneles. Entonces, todas esas fortalezas las tiene Notifier. Sin embargo, Farlight es un panel de instalación local. O sea, yo instalo en la oficina de Full Protection Bogotá, instalo Farlight y ahí quedó, ¿no? O sea, solamente voy a poder monitorear esa oficina. Si yo quiero una zona de descarga con Farlight, tengo que agregarle un panel adicional, que es el MRP 2002, ¿no? Si por allí tienen un data center y quieren ejecutar una descarga. Dice, ¿sabes qué? La oficina creció y necesitamos audio evacuación. Con Farlight tendrías que agregarle un panel adicional, que es el SS-50/100. Y luego dice, ¿sabes qué? La oficina nos desbordó y quiero ponerle teléfono de bomberos. Tienes que agregarle un panel adicional, pero no le puedo poner una red a Farlight. Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Mientras que con Notifier, con un panel puedo hacer todo, a Farlight tengo que ir sumándole paneles y no tiene la opción de monitoreo y tampoco tiene la opción de construirse una red Farlight. Ok, Luis nos pregunta, ¿los sensores inalámbricos Switch se ven afectados en señales de radios existentes por otros sistemas inalámbricos? No, no se ven afectados. En realidad, la tecnología Swift hace saltos de banda. Entonces, tiene la protección para ruidos externos, va saltando de banda. O sea, si por ejemplo entra en conflicto con alguna banda diferente, lo único que va a hacer va a saltar de canal, y tiene 32 canales disponibles y lo hace permanentemente. Y también está protegido contra el robo de la información, ¿no? La información está encriptada y no va a haber posibilidad de que ingrese y visualicen tu información, ¿no? O la manipulen. Luis Rojas nos pregunta, ¿estos paneles permiten extinción por agua nebulizada? Esa es parte de la explicación de esta. O sea, me quedé en la aplicación de descarga, tengo una diapositiva más y con eso cerraba. Si quieres, en la siguiente diapositiva lo explico para no adelantarnos. Sí, si tú crees necesario hacerlo, hagámoslo. Perfecto. Entonces, esta es la última diapositiva que les quería mostrar. Por eso preguntaba, si es que hay preguntas, las respondemos, y si no, avanzábamos, pero sí había preguntas. Sí. Entonces, ¿qué quería mostrarles aquí? Aquí, yo hablé de 10 zonas de descarga, pero eso es general, ¿no? Me puede decir Alexander, pero ¿qué descarga voy a realizar? Entonces, estamos viendo de que, por ejemplo, Notifier cumple con la NFPA 12. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer
descarga de dióxido de carbono. Pero antes de seguir profundizando en eso, quiero que recuerden el concepto del fuego. El concepto del fuego es el tetraedro del fuego. Estamos hablando que está compuesto por oxígeno, está compuesto por el material combustible y está compuesto por la alta temperatura. Esta reacción en cadena, la reacción en cadena se mantiene y hace que el fuego se mantenga y se extienda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los bomberos? Buscan eliminar una variable para poder extinguir el fuego. Lo mismo estamos buscando aquí. Cuando hablamos del NFPA12, sistema de extinción por dióxido de carbono, lo que hago al descargar los tanques de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno. Lo voy a desplazar y voy a quitarle un elemento al tetraedro del fuego y lo voy a extinguir. Aquí sí les pido que revisen mayor información porque el dióxido de carbono es dañino, o sea, no se puede realizar la descarga cuando una persona está presente. Entonces ahí sí los invito a leer más sobre los sistemas de extinción por dióxido de carbono, pero les podría dar la tranquilidad, por ejemplo, que aquí en Enel Ventanilla, en Perú, que es una generadora de energía, nosotros hemos implementado esta solución con tanques de dióxido de carbono, que van a desplazar el oxígeno y lo van a extinguir. Cuando hablamos de la NFPA 13, ahí estamos hablando de rociadores. Entonces, los rociadores van a hacer el tema de la descarga de agua, ¿no? Van a inyectarle agua a alta presión y lo que estamos buscando aquí es lo mismo que los bomberos, ¿no? Cuando los bomberos van, inyectan agua a alta presión y buscan extinguir el fuego disminuyendo la temperatura. Si se dan cuenta, hasta ahora, en todas las aplicaciones, estamos buscando quitarle un elemento al tetraedro del fuego, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del NFPA 16, cuando hablamos de espuma. Entonces, muchos de nosotros hemos visto un video en LinkedIn, en YouTube, donde quieran, donde hay un tanque de combustible, tiene los detectores de flama, detectan la flama, le envían la información al panel y el panel inmediatamente genera la espuma sobre los tanques. ¿Por qué se hace sobre el tanque? ¿Por qué se cubre como una frazada? Porque lo que está buscando la espuma es limitar al combustible, lo quiere limitar de oxígeno. Entonces, simplemente el oxígeno que ya había dentro del tanque se va a agotar y se va a extinguir. Entonces, son estas estrategias con diferentes materiales que me permiten la extinción del fuego. Y ya para terminar, por ejemplo, hablábamos de la NFPA 2001, ¿no? La NFPA 2001 es muy aplicada en data centers porque es agente limpio. Yo voy a proteger el material contra el incendio, pero también voy a proteger el material en sí, ¿no? ¿Qué es importante dentro del data center? Los servidores, ¿no? Y la información que contiene el servidor. ¿Qué es importante dentro de las salas eléctricas? Los dispositivos que están dentro de la sala eléctrica, ¿no? Entonces, el agente limpio va a extinguir el fuego, pero va a preservar mi activo. ¿Cómo funciona? Igual que la espuma, ¿no? En este caso puede ser el detector puntual más el detector de temperatura, o puede ser un detector VESDA por aspiración temprana, un modelo, el del láser, el BES, que me permite tener zonas diferentes, y por zona cruzada determino de que si hay una emergencia y el panel genera la descarga. Nuevamente, el agente limpio va a limitar el oxígeno y va a extinguir el fuego. Y de esta manera va a proteger el ambiente y el agente limpio, además de proteger el ambiente, va a proteger mi activo. Entonces, eso era, Camila, eso era lo que quería complementar y bueno, responde sobre la parte de todo todas las aprobaciones que tiene Notifier para realizar descarga, ¿no? A veces cuando pensamos de descarga solamente pensamos en agente limpio porque es lo que más utilizamos. Pero, por ejemplo, en espuma no solamente es para tanques de combustible, lo usamos para tanques de óxidos en una minera, lo usamos para hangares en un aeropuerto. Entonces, así sucesivamente. Tenemos muchas aplicaciones con Notifier y si tienen inquietudes pueden contactarse con Natalia, con nosotros y estamos para ayudarlos. Ok, ¿podríamos responder 3 preguntitas más? Claro que sí. Listo.
César pregunta, ¿Honeywell tiene dentro su portafolio extinción de incendios en gabinetes eléctricos o datos? Si entiendo bien la pregunta, es si nosotros podemos hacer detección en tableros eléctricos. Entonces, sí podemos hacerlo. Hay una tecnología llamada VEA. Este VEA lo que hace es un detector por aspiración que tiene 40 tubitos. Cada tubito es un módulo o un detector que va a un gabinete eléctrico, ingresa al gabinete y va a estar aspirando muestras de aire constantemente. Entonces, si hay el calentamiento de un cable o se quemó un interruptor o se quemó una bornera, un variador, o lo que fuera dentro de un gabinete, inmediatamente le va a llevar la información por aspiración al detector VEA y como les hablaba, ¿no? Vesda ha desarrollado detectores que van directo al lazo Notifier. Notifier lo va a llevar a su lazo consumiendo 45 direcciones de detectores y va a enviar la señal de alarma, ¿no? Y va a sonar la sirena estrobo, audio evacuación, lo que fuera que tengas para poder notificar, ¿no? Y hacer la audio evacuación dependiendo del ambiente en el que estés. Sí podemos hacer ese tipo de protecciones, Camila. Ok, muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta nos la hace Jorge y es, ¿a través de qué módulos el panel efectúa las aplicaciones de descarga? ¿Estos módulos con qué estándares cumplen? Sí, voy a retroceder. Había puesto mi tarjeta de... Había puesto mi tarjeta para que vean mi presentación o mis datos, disculpa. A ver, un segundo. Pero ahí está. Entonces, esta es una estación de descarga y estos son los elementos que van alrededor de una estación manual de descarga. Pero para responder la pregunta puntual, el módulo es el FCM-1-REL. Ese -REL es el módulo que está certificado por UL que me permite hacer la descarga de agente limpio, de espuma o del material que fuere, ¿no? Pero es esa tarjeta la que realiza la descarga. Y yo puedo utilizar hasta 10 de esos módulos dentro de un panel Notifier, ya sea 320, 640 o 3030. Pero básicamente esta es la estación manual y toda la lógica que hay dentro de la estación manual, ¿no? Ok, como última pregunta la hace Edison y dice, ¿a qué distancia pueden estar instalados los dispositivos inalámbricos? Claro, pero es como les comentaba, o sea, los detectores, ya sea un detector de temperatura o un detector puntual, el detector puntual por norma me pide que sea cubierto por 81 metros cuadrados. O sea, yo tengo que buscar la normativa y proteger el distanciamiento entre detectores. O sea, no es, yo puedo tener una línea de 50 metros, ¿no? O sea, si no hay nada que está bloqueando al gateway contra el detector, yo puedo tener hasta 50 metros de línea de vista. Pero esa no es la idea. La idea es instalar el dispositivo en función a lo que la NFPA 72 me exige. Luego, para agregar a la respuesta, puedo tener una estación manual, ¿no? Y puedo tener módulos. Entonces, entre dispositivo y dispositivo, cada uno de ellos va a actuar como un repetidor. Entonces, allí simplemente va a ser importante la línea de vista y luego nosotros tenemos una herramienta dentro de la solución Swift que se llama Site Survey. Entonces, básicamente yo voy a hacer pruebas en sitio y el mismo software te va a indicar cuál es la mejor posición para colocar al dispositivo.
porque yo podría colocarlo en un lugar y podría pensar de que está bien instalado. Entonces, lo que hace este site survey, este va a decir, si lo dejas allí, la potencia es media o baja. Pero si tú colocas esta estación manual o este módulo en otro lugar, la potencia se maximiza y va a recepcionar información y va a funcionar como repetidor con su máxima potencia o mejor calidad, ¿no? Entonces, eso es más importante porque yo podría decirte en este momento, entre un detector y una estación manual pueden haber 50 metros, pero si hay una madera, si hay vidrio o algún elemento adicional, evidentemente esto se va a ver afectado. Y además, yo recomendaría hacer el site survey y ahí voy a obtener una respuesta ideal, ¿no? Ok, y bueno, la pregunta anterior que había hecho César sobre Honeywell tiene entre su portafolio de extinción de incendios en gabinetes eléctricos o datos. La consulta era, o sea, se refería a por extinción localizada en el gabinete. Él enfatiza eso. Ya, pero si te das cuenta, básicamente nosotros hacemos detección, notificación, audio evacuación, teléfono de bomberos y hacemos descarga, ¿no? Entonces, y ahí justamente estoy mostrando la imagen, realmente la descarga o ese elemento lo tendría que colocar el integrador, ¿no? O sea, nosotros tenemos la función de poder activar esa descarga. O sea, si coloco un agente limpio, espuma o dióxido de carbono, ya es diferente a nosotros, ¿no? Entonces, allí sí tendría que asesorarse de quién podría, no sé, por ejemplo, yo sé que Natalia sí realiza suministro de la parte de descarga o de extinción, y nosotros no, ¿no? Nosotros hacemos el control, pero no suministramos ese material. Bueno, los animo a seguir participando de las charlas. Se viene un tema muy interesante, que es el dimensionamiento de proyectos, que los va a aliviar mucho. Van a tener un tiempo de respuesta propio, ya van a poder dimensionar sus proyectos solos. Y también los invito a contactar a Natalia. Tenemos, por ejemplo, por las preguntas que me hacen, veo que todavía hay clientes que no conocen a CLSS, que es nuestra solución de monitoreo en la nube, y tengo la opción de poder monitorear y controlar mi panel desde un celular. Los invito a preguntarle a Natalia por Swift, nuestra solución inalámbrica, que ya tiene aprobación UL NFPA 72 y lo más importante, no tiene en este momento restricción en ningún país de Latinoamérica para ser instalado. Tenemos casos de éxito en Colombia, en Perú, en Ecuador y estoy seguro que en muchos otros países. Los invitaría a preguntarnos más. En algún momento dejé mis datos allí a la vista. También pueden consultarme, pero la filosofía de trabajo de nuestra unidad de negocios B2B, los vamos a ayudar con toda la buena voluntad, pero siempre vamos a derivar con Natalia, con Full Protection, ¿no? Que es nuestro socio a nivel LATAM.